Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta transmisión especial convocados por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Buenas tardes, Mariana Abreu. Buenas tardes, es un gusto acompañarlos en este homenaje tan sentido, importante y especial por tratarse de estar en el marco de esta emergencia sanitaria. En esta oportunidad no va a ser una convocatoria presencial, pero sí van a poder seguir esta transmisión a través de la pantalla de TV Ciudad y también de las redes de familiares, el Twitter, Famidesa, el Instagram, Madres y Familiares_UI, también el canal de YouTube Madres y Familiares y a través del portal www.desaparecidos.org.uy. Ahora les vamos a contar quiénes nos van a estar acompañando. Antes, agradecerle como siempre el honor a madres y familiares de invitarnos a través de nuestro sindicato APU a poder hacer esta transmisión especial. Va a haber charlas, va a haber exposiciones y también, como siempre pasa con madres y familiares, va a haber arte, va a haber música de compromiso. Así es, el mensaje de familiares, además la música de Mario Carrero, las exposiciones del historiador y politólogo Gerardo Caetano y también del investigador y comunicador Mateo Magnone. Cada 30 de agosto en el mundo se conmemora el Día de la Desaparición Forzada. Nosotros en nuestro país, cuando hablamos de desaparición forzada, de terrorismo de Estado, nos referimos a todo lo sucedido en las décadas de los 70 y los 80, pero la desaparición forzada en el mundo sigue sucediendo hoy en muchos países de distintos continentes. ¿A quién toca la desaparición forzada? ¿Por qué sentimos que todos somos familiares de alguna manera? Porque en realidad no es una cuestión de solo ese desaparecido y su familia directa. Nos toca a todos, como sociedad, como comunidad. Nos toca a todos porque se usa a menudo como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Y nos toca a todos porque de alguna manera, con memoria, con verdad y justicia, uno construye sociedades más sanas que puedan hacia adelante ir a una justicia diferente y a una forma de entender al otro que nunca más permita que cualquier gobierno, sea el que fuera, ejerza el terrorismo de Estado contra ninguna persona. Así es, aprovechamos este día para reafirmar la lucha por la búsqueda de la verdad, de la justicia y también la construcción de memoria colectiva. Como ustedes saben, en esta transmisión especial que estamos llevando adelante, que reiteramos, la pueden seguir a través de TV Ciudad y también de todas las redes sociales de madres y familiares. Empezamos con un mensaje. Cada 30 de agosto, distintos integrantes de Madres y Familiares nos convocan, nos invitan a reflexionar. En este caso lo va a hacer Alba González, una de nuestras queridas viejas, de las que van quedando todavía pidiendo memoria, verdad y justicia. Buenas tardes. Hoy, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, sigue resonando con fuerza la inmensa manifestación social del pasado 20 de mayo. El calor con que cientos de iniciativas alumbraron esta lucha por todo el país. Con la convicción que ese sentimiento perdura, es que organizamos esta actividad para reflexionar sobre el sentido presente de esta lucha contra la desaparición forzada, que tiene una historia de muchos años ya en Uruguay y en el mundo, tan íntima y tan social, tan humana y tan política. Decíamos el año pasado, a propósito del hallazgo del cuerpo de Eduardo Bleyer, todo nos habla de lo que continúa oculto, nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y por qué, pero también nos dice que es posible sacarlo a la luz, con todo lo que esa luz enriquece nuestro presente. Y es desde este presente que queremos hablar. Hoy, 30 de agosto de 2020, la desaparición forzada sigue presente en Uruguay,
enquistada en el ocultamiento de sus cuerpos. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible y permanente. Su efecto sobrepasa a la víctima directa, asesinada y ocultada, que fue su objetivo primario, para dirigirlo a toda la sociedad, provocando en ella desconcierto, silencio, miedo, dificultad para demostrar lo que sucedió, mientras mantiene la amenaza implícita para todo tipo de lucha. Esa es su inmensa gravedad. Un delito que no cesa hasta que se encuentren los restos y se desenmascare todo lo que se conjuga en él. Para que haya perdurado en el tiempo, fue necesaria la complicidad del Estado. La inicial al momento de la detención o el secuestro y las sucesivas que lo mantienen oculto e impune, incluyendo a los gobiernos posteriores a las dictaduras que no cortaron de raíz sus efectos. Para hacerlo se debieron tomar acciones muy firmes que claramente separaran la democracia del Estado autoritario que nos sometió durante 12 años. Uruguay debió juzgar todos los atropellos y crímenes apenas se instalara el gobierno en 1985 y comenzar con la desarticulación y transformación a fondo de la institucionalidad del Estado dictatorial que se organizó para sojuzgar al país, muy especialmente las Fuerzas Armadas, que fueron su brazo ejecutor y principal protagonista. La tardanza en la justicia, bloqueada y condicionada por la ley de caducidad, condenó a la sociedad a convivir con los criminales de Estado, y las Fuerzas Armadas continuaron sin ser cuestionadas ni reformuladas. Así, desde aquel primer desacato de un comandante en jefe, cuando el general Medina archiva las citaciones al juzgado con la anuencia de Sanguinetti, pasando por la vergonzosa ley de impunidad, por las cobardes mentiras de sucesivos comandantes y hasta por un nuevo crimen del Cóndor, Berríos. No se hizo otra cosa que naturalizar desbordes y privilegios que opacan y amenazan la calidad de nuestra democracia. Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, más incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la justicia. Hoy, desde una nutrida presencia parlamentaria, el partido militar que integra la coalición de gobierno propagandea impúdicamente los valores de la dictadura. Defiende los crímenes de esta y a sus ejecutores e intenta reflotar la ley de caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial. Hoy, la misma angustiosa pregunta que nos hicimos cuando se los llevaron, ¿dónde están?, sigue pendiente. Los mismos reclamos de verdad y justicia siguen interpelando a los sucesivos gobiernos y aguardan respuestas
acciones que están hoy como ayer en manos del Estado. Los avances alrededor de este tema han sido muchos y fueron posibles gracias al movimiento popular, al crecimiento de conciencia sobre la variedad de derechos que han ampliado nuestra visión de la libertad, a la activa participación de jóvenes generaciones que defienden la memoria, ya que entienden que el pasado y su presente están estrechamente vinculados y no quieren impunidad. Gracias a ese constante e intenso trabajo desde muchos sectores de la sociedad, el tema no solo no ha podido ocultarse, sino que el conocimiento de la dictadura, la empatía por encontrar a los desaparecidos y la persistencia en los tribunales de justicia ha forzado a los políticos de todos los partidos a reconocer estos reclamos. La justicia lentamente ha ido integrando la imprescriptibilidad de estos delitos, la perseverancia de las causas, la sentencia de la CID, Comisión Internacional de Derechos Humanos, el trabajo de la Fiscalía especializada, logran avances con algunos procesamientos de una enorme lista de imputados. No es un logro menor. Hasta los que reclaman impunidad y acusan a la justicia de venganza, reconocen implícitamente los gravísimos delitos cometidos. Pero la dimensión de esta escasa justicia obtenida no ha conseguido dejar claro a los ojos de nuestro pueblo el carácter institucional de la represión durante el terrorismo de Estado. Nada de lo realizado se hizo sin contar con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda la cadena jerárquica de las tres armas. No fueron elementos aislados que perdieron los parámetros quienes cometieron las atrocidades. Ninguna operación fue realizada sin una planificación previa, órdenes específicas y detallados informes posteriores. Los aún pocos archivos a los que hemos llegado nos lo confirman una y otra vez, y las propias confesiones que revelan los tribunales de honor lo corroboran. El pasado viernes hicimos públicas nuevas actas de estos tribunales. Allí, los mismos militares que, enfrentados a la justicia cobardemente, no admiten ni recuerdan nada, reconocen ante sus superiores haber secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. Su participación en los sucesivos vuelos y que todo lo ejecutaron cumpliendo órdenes precisas de los altos mandos. Estas brutales confesiones para los generales de los tribunales y el comandante de turno no mancharon el honor militar. Tampoco fueron trasladadas a la justicia común, como debieron haberlo hecho inmediatamente. Desecharon la información que podían aportar sobre nuestros familiares y mintieron al decir a los presidentes que no encontraron ni tienen forma de aportar nada. Una actitud de una tremenda gravedad mantenida al igual que por Manini, por todos los comandantes en jefe. El Parlamento tiene nuevamente una oportunidad de dar un mensaje
que fortalezca el respeto a la institucionalidad democrática, cuando deba expedirse sobre el desafuero del ahora senador. Sería gravísimo que el Senado aceptara su presión y escudara en sus fueros una nueva evasión a la justicia luego de sus inadmisibles omisiones cómplices cuando era comandante en jefe. Apelamos una vez más a la conciencia, la información y la defensa de una democracia más plena y libre, informada, atenta, involucrada, que no tolere las debilidades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más. Sabemos que son muchos los problemas que nos preocupan a los uruguayos. El desempleo, los recortes presupuestales, las carencias básicas que trae nuestros niños. También sí podremos sostener con fuerza el reclamo, la lucha para no retroceder en las conquistas laborales y de derechos. El 20 de mayo hubo un inmenso salto participativo desde distintas formas que nos unió en un presente, para que nunca más vivamos una dictadura en Uruguay. En el corazón de esta lucha está siempre el derecho a la vida y la libertad, que atraviesa todas las luchas. Que no tengan cabida en esta sociedad ni los crímenes, ni sus perpetradores, ni los ideólogos de estas barbaries. No queremos estas fuerzas armadas a las que debemos cuestionar su sentido, su número y objetivos en este país, y especialmente sus valores. La inmensa mayoría de los desaparecidos siguen secuestrados en predios militares. Los datos están en sus archivos, como estaba el plano de ubicación de los restos de Miranda. Los tienen los procesados, como lo demuestran las confesiones de Gavazo, que desapareció el cuerpo de Gomensoro por orden de su jefe, Cristi, las de Gilberto Vázquez y las del Pajarito Silvera. Las tienen sus mandos, obstinados en su pacto de omertá. Ningún gobernante ha exigido decididamente esos datos. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Por verdad, justicia y memoria. Madres y familiares de detenidos desaparecidos, presentes. Compartimos ahora la exposición del investigador y comunicador Mateo Magnone, que se va a enfocar sobre los jóvenes, las nuevas generaciones y su compromiso con los derechos humanos, con la búsqueda de la verdad, de la justicia y también con esta preservación de la memoria colectiva. Mateo también va a estar hablando sobre el trabajo que hacen tan importante las organizaciones sociales y de derechos humanos en el interior del país. Muy buenas tardes para todas y para todos. El agradecimiento enorme a familiares por la invitación a participar de esta jornada tan importante. Hay un vínculo humano con familiares desde hace un buen tiempo, principalmente con algunas personas que integran familiares. Humano, también periodístico, investigativo, de consulta constante, y también es un vínculo atravesado por una historia familiar, la de Lucy Barburu, mi tía abuela, y la búsqueda de Juan Pablo Recaño, uno de sus hijos. Pero creo que incluso el mayor peso de la invitación a estar en esta mesa está puesto en el interés periodístico, narrativo, cotidiano por estos temas que generan ante casi cualquier cosa que pase en la vida
pequeña o grande, una suerte de coloquio o postura en clave de derechos humanos. Eso, por supuesto, es algo creo que está bien, que es bueno, incluso socialmente está bastante bien visto, pero claro, nos genera incongruencias permanentemente y eso ofusca, perturba, pero también nos ayuda de alguna manera a tratar de afinar la mirada y los análisis con más cuidado para llevar de uno mismo y de un colectivo al que pertenezca las contradicciones a una mínima expresión. Tal vez allí esté una de las grandes batallas, repito, cotidianas. Con las contradicciones, si de derechos humanos hablamos, hay que convivir, no querer barrerlas debajo de la almohada. En definitiva, creo que por este intento de trabajar sobre estos temas desde la comunicación, principalmente es que estoy aquí. En cuanto a la juventud, que es otro de los factores, creo, determinantes para esta invitación, cuando me pregunto por el vínculo de la juventud, de las nuevas generaciones, de mí, con estas historias, pienso en una idea del psicólogo Marcelo Viñar que me gusta mucho y aparte me sienta muy cómodo. En la presentación del libro sobre María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, Los padres de Mariana, de François Graña, Viñar, tal vez quien ha trabajado la memoria, sus sentidos, de la forma más constante e interesante, dijo que las preguntas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿para qué estoy?, son preguntas universales y sus respuestas, decía Viñar, no se limitan a la vida propia, desde nacer a morir, sino que abarca la ascendencia, padres y abuelos y la sucesión, hijos y nietos. Lo sepamos o no, 5 generaciones son necesarias para configurar la humanidad de un ser humano. Si dejamos que la idea de Viñar nos convenza, una idea centrada en la subjetividad, tal vez podamos comprender cómo estos temas se meten en el interés de mucha gente, de las nuevas generaciones, casi como si los hubiese vivido en un presente. En un marco de hipótesis agrego otros elementos que sí ya nacen de conversaciones, periodísticas o no, con jóvenes como yo, a veces menos y a veces más. Entre los desaparecidos había chiquilinas y chiquilines. Algunos no habían cumplido 20 años. Es cierto, el ejercicio de compararlos con sus pares etarios del presente no tiene mucho sentido, pero tal vez en los grupos que trabajan la memoria haya tantos jóvenes por acercamiento generacional con quienes estamos buscando. Gabriel Gatti decía que con los detenidos desaparecidos nada de lo que habitualmente encaja lo hace, nada. Los cuerpos se separan de las identidades y hasta las palabras se disocian de las cosas. No voy a contradecir a Gabriel, primero porque él estudió muchísimo sobre la figura del desaparecido y segundo y más importante porque su vida ha estado absolutamente marcada, atravesada por la desaparición familiar. Y eso, en un posible análisis, es insustituible. Pero en el sentido de una vida trunca, frenada por el terror, la identidad juvenil de los desaparecidos sigue estando viva y atrae sensiblemente a los jóvenes de hoy. Pensemos en cómo el estudio de la historia reciente se instaló en secundaria y educación terciaria en la última década y media. No es casual la generación de muchísimos trabajos colectivos, repito, desde secundaria y educación terciaria, con una pata particularmente interesante en la extensión universitaria sobre la historia reciente, las fábricas que resistieron la huelga general del 73, en la zona noroeste de Montevideo particularmente, los cuerpos encontrados en las costas de Rocha, los testimonios de las presas políticas, etcétera, etcétera. Aunque a algunos no les guste, los estudiantes de ayer ocupan un lugar en el sentir, el pensar y el hacer de las y los estudiantes de hoy. Agrego a este intento de mapeo o justificación del por qué buena parte de la juventud mantiene vivas estas historias, algo que comentaba con una militante del grupo Por Memoria de Tacuarembó. El tiempo, los cambios, han generado otras luchas, otras disputas de sentidos, otros terrenos donde la concepción del derecho humano ha ingresado, donde hace no tantos años no estaba o estaba difuso. Estas nuevas disputas la juventud las ha hermanado. Quiero destacar el trabajo del colectivo Jóvenes por la Memoria, que además tendrá este 2 de septiembre en la Institución Nacional de Derechos Humanos una actividad, una charla que coordinan sobre aspectos jurídicos y políticos en relación a derechos humanos e impunidad. Pero cuidado, digo todo esto creyendo que, casi como advertencia,
hay que dejar que la juventud procese estos temas y se manifieste como pueda, sin imposiciones y sin querer generar figuras heroicas para que las emulen. Eso es otra cosa, pero ya voy a hacer alguna referencia sobre la memoria monumentalista. Pienso, además, que este cúmulo de factores recién nombrados son también una respuesta posible a quienes se preguntan o piden esa especie de dar vuelta a una página histórica. Lo lamento por ellos, hay muchos jóvenes jugando este partido. Cada tanto aparecen notas sobre cómo ven los jóvenes los temas vinculados al pasado reciente. En una nota en el semanario Brecha, escrita por Cecilia Bello, basada en una tesis de investigación en el marco de una maestría en Psicología y Educación para la Facultad de Psicología, donde tuvo la oportunidad de acercarse a varios adolescentes y escucharlos hablar sobre el sentido que le dan al estudio de la dictadura cívico-militar. En las entrevistas decía incluso en quienes estaban menos politizados el tema de la desaparición les preocupaba. La idea de que una familia no supiera dónde está su hijo, su hermana, no pudiesen despedirlo, les perturbaba muchísimo. Es posible que esa sensación exista en parte porque hoy, por otros motivos y con otros mecanismos, sigue desapareciendo gente, jóvenes. Ya haré también alguna otra referencia al respecto. Hablé de un grupo específico, el colectivo Memoria y Verdad y Justicia de Tacuarembó, porque estos temas no son montevideanos y es bueno reafirmarlo. La Marcha del Silencio no es montevideana, está instalada en todo el país. Hay una enorme cantidad de grupos y comisiones, varios nucleados en Interiores en Red, que trabajan la memoria y la verdad en los demás departamentos al servicio de la justicia. Soriano, como uno de los más visibles y ricos en la generación de discusiones y actividades. Bella Unión, que acaba incluso de publicar un libro. Los Jóvenes de 33, Salto, Canelones, Carmelo, Fraiventos, etc. Además de que hay muchísima juventud trabajando en estos grupos, hay que recordar que las características de la impunidad en el interior es distinta a la de Montevideo. Es en cierta medida más cruda, siempre lo ha sido. Eso de estar en la panadería y encontrarte con quien te torturó, violó o quien mató a un compañero fue, era y es una cosa... Hago de nuevo esta parte, ¿no? Eso de estar en la panadería y encontrarte con quien te torturó, violó o quien mató a un compañero fue real. Hay testimonios que lo certifican. La impunidad cotidiana es la cotidiana. Aún se ha investigado y escrito bastante poco sobre la dictadura fuera de Montevideo. En tal sentido, hago una recomendación, que es el libro Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo, de Javier Correa sobre el autoritarismo civil-militar en Durazno. Recién hacía referencia a la memoria monumentalista. Traigo a Marcelo Viñar nuevamente. Viñar escribía: la razón de trabajar estos temas no es la de una memoria monumentalista y sagrada solo comprometida con el pasado, aunque contenga la deuda simbólica y el homenaje a aquellos cuya vida o proyecto quedó trunco. Es un trabajo por el mañana, por la memoria del porvenir, porque la cocina totalitaria se cuece en silencio, siempre a la sombra. No lo sabíamos, decían defensivamente los alemanes al terminar la guerra, buscando justificar su complicidad silenciosa y pasiva. Por eso es que necesitamos hablar, pensar, ventilar estas cosas horribles en la tenue esperanza de que sea posible un nunca más. El deber de memoria, para usar la expresión de Primo Levi, es un deber con la historia, generar entonces una memoria transformadora. Por eso hay que contar las historias mínimas, las que forman la general para entenderla. Si nos quedamos con la foto y el nombre que están en el cartel y no sabemos más nada de esa persona, nos quedamos en lo simbólico. A la pregunta ¿dónde están?, agreguémosle quiénes eran. Desde hace unos meses intento reconstruir algunos vínculos que tuvieron desaparecidas y desaparecidos con el arte, con la práctica cultural en sus vidas. Me enteré, por ejemplo, que María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni escribían poesía, tocaban la guitarra, cantaban. Miguel Mato lo mismo. A Verónica le cantaba palabras para Julia para que se durmiera. Que a Mercedes Camus, Héctor Castañeto, Humberto Belici y Rubén Prieto les gustaban las manualidades y el trabajo con la plástica, que Juan Pablo Recaño había tocado el bajo y dibujaba aparte muy bien. Me enteré que Eduardo Bleyer tocaba el violín. Acá hago una referencia al Grupo de Investigación de Antropología Forense, al GIAF, encabezado por Alicia Luciardo, que en conversaciones con ella
Me comentaba que por diálogos con la familia, luego de encontrar los restos de Blair y notar ciertas marcas en alguno de los huesos, descubrieron que habían nacido por tocar el violín cuando era un niño. En esa reconstrucción de la vida, además de reconstrucción de la muerte, que tiene el trabajo de los antropólogos. Y me detengo en ellos porque es un equipo joven que maneja todos los días las frustraciones y trabaja además en absoluto silencio, sin parafernalia mediática. Creo que el trabajo también de imágenes del silencio ha sido muy importante para combatir esta característica monumentalista de la memoria. Felicito al equipo de fotógrafas y fotógrafos y se los agradezco. Sobre lo anterior, conocer las historias particulares de los desaparecidos ayuda, y lo he conversado bastante también, a desbarrancar la teoría de los dos demonios a la que todavía algunos se abrazan. Sanguinetti, con su habilidad de caer siempre bien parado, tal vez el más. Pero también las historias particulares combaten la hegemonía narrativa que algunos personajes y sectores de la izquierda han instalado, y a su retroalimentación, la cuestión heroica de Alfombra Roja. Ojalá las juventudes de estos sectores quieran, repito, quieran y logren ganar espacio y disputar ese discurso. Vinculado a esto último, hasta hace no mucho tiempo, la resistencia a la dictadura ha sido escrita por hombres sobre hombres. El ser heroico de la narrativa hegemónica referida y de otras tapó el lugar de la mujer en aquellos años. Gracias a estas propias mujeres, a los empujones, sus historias empezaron a aparecer, desde el taller de género Memoria Expresas Políticas Uruguayas que decantó en los libros Memorias para Armar, pasando por la denuncia de 2011 sobre violencia sexual, dolorosa en su ejecución y dolorosa en las respuestas obtenidas desde la justicia, los textos sobre Punta de Rieles y Paso de los Toros, hasta los trabajos actuales del feminismo. Al principio hablé de la educación y de la extensión universitaria, y en este caso hago una recomendación para quienes no lo conocen: el proyecto Sujetas Sujetadas, entre expresas políticas y estudiantes de Historia, Comunicación y Ciencias Sociales en base al testimonio de ellas. Es una propuesta de formación integral en el campo del pasado reciente y los estudios feministas. Por último, o casi, Familiares es una organización con un corazón grande, enorme, más grande que su propio cuerpo, pero tiene una estructura flaca y brazos cortos. Es un problema y es una preocupación real en la interna de Familiares. Lo he conversado con algunos de ellos. Mucha gente cree que porque los 20 de mayo se juntan 200.000 personas en una marcha organizada por Familiares, Familiares es una organización grande. No, y el tiempo, el desgaste, la frustración golpea. Pero creo que es importante decir, y por supuesto me hago cargo de esto, que Familiares debería trabajar más en profundidad con las organizaciones sociales que hoy abordan la problemática de la desaparición de personas. Hoy, mayormente jóvenes, niñas, por varias circunstancias, una de ellas la trata de personas. Hoy hay madres y familiares que no saben dónde están sus hijos desde hace muy poco. Nadie sabe más sobre el tema, sobre su manejo, sobre el dolor, sobre el vínculo con una ausencia, que las madres y familiares de los desaparecidos durante la dictadura. El deseo es que esas historias, búsquedas y resistencias se unan. Recién les comentaba, y con esto sí cierro, sobre los intereses artísticos de las desaparecidas y los desaparecidos. Ada Margaret Burgueño, minuana, desapareció en Buenos Aires en 1977 con 24 años. Tocaba la guitarra y era poeta. Entre algunas otras cosas escribía lo siguiente: solo el lacre acre de 100 días y 100 noches, o de los 1001 días y una noche, o de las 1001 noches y ni un día, simétricos, deformes, iguales, redonditos, y yo en medio de tanto punto y línea nada soy, y voy desparramando señales que ni se ven, poniendo avisos en letra negrita que dicen cosas que ni yo entiendo pero igual espero, que por ahí alguien sepa deletrear misivas o las claves de mis pocos vistosos letreros, que ni yo entiendo y asimismo yo espero. Muchas gracias. José Arpino Vega. María Asunción Artigas Mino. Abel Ayala Alves. El historiador, docente y politólogo Gerardo Caetano es alguien que mucho nos ha enseñado a través de sus charlas, de sus libros,
de las diferentes intervenciones en los distintos medios de comunicación sobre lo que significa la necesidad de conocer nuestra historia. En este caso, además, Gerardo va a estar charlando con nosotros sobre lo que sucede a nivel internacional para poder hablar de nuestro país y de ese abismo que es la desaparición forzada de personas. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer el honor inmenso de hablar en este día tan conmovedor. Agradecer a esta organización maravillosa de familiares de detenidos desaparecidos el haberme invitado una vez más a referir con mi pueblo las convicciones que nos unen. Quiero empezar refiriéndome a la dimensión internacional de este día. No es un día cualquiera, es un día que está probando que uno de los abismos más terribles a la vida, que es la desaparición forzada de una persona, lamentablemente es un fenómeno global, lamentablemente requiere un día internacional. Esto es realmente conmovedor, que la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2010, haya decidido declarar cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos está refiriendo un fenómeno realmente siniestro, un fenómeno que nos abomina en su dimensión de abismo. No es cualquier delito, es un delito absolutamente aberrante. Hace unos años, la misma organización de familiares me pidió una conferencia que tenía como título El derecho a no ser desaparecido. Y me impactó mucho la invitación. Porque si debemos pensar que se requiere un derecho a no sufrir el terrorismo de Estado, a no sufrir esa aberración siniestra de la desaparición forzada, estamos refiriendo a una dimensión de un derecho fundamental a tener derechos. Tal vez no se pueda pensar en términos radicales sobre un derecho de mayor profundidad. Esto es lo que nos lleva a la dimensión profundamente humana, antes que nada. Vengamos de donde vengamos, a la dimensión profundamente humana de la consideración de las víctimas de desaparición forzada. Es esa clave de lo humano la que nos debe llevar a la conmoción de la estrategia del terrorismo de Estado, que no es solamente un desborde represivo, es un proyecto ideológico que busca denodadamente inmovilizar y generar terror en la sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad no luche por sus derechos, para que los jóvenes no asuman la construcción de su futuro como un derecho inalienable, para que las organizaciones sociales no afirmen la necesidad de organizarse para defender precisamente libertades, para defender derechos, para defender convivencia. En un momento como el de la pandemia, que al mismo tiempo es un momento de observatorio privilegiado, de interpelación radical y también de inflexión, en un momento en donde precisamente hay que pensar con madurez y hay que buscar muchas veces acuerdos para evitar los males peores, no podemos sino reafirmar la dimensión absolutamente inclaudicable de la lucha más firme por ese programa, que es el programa contra el terrorismo de Estado, que es el programa contra ese crimen abismal de la desaparición forzada de personas. Ese programa no puede ser sino justicia
verdad, memoria y reparación. Y es un programa que no se agota con el tiempo. Que le pregunten a los armenios, cuyo genocidio ocurrió hace 105 años. Que le pregunten a los judíos y a todos los que vivieron el drama de la Segunda Guerra Mundial a 75 años de la liberación de Auschwitz. Que le pregunten a los españoles, a quienes una transición que quiso sepultar lo ocurrido en momentos trágicos, bajo la referencia de echar al olvido, debió asumir la dimensión de construir la memoria. ¿Y quiénes fueron los que impulsaron esa búsqueda de memoria? Junto a las viejas, a las hijas, a las viudas, fueron los nietos, fueron los bisnietos, muchas veces recordando desde la leyenda a dónde las viudas iban durante el franquismo a distribuir las flores en campos yermos. Y no fue casualidad que allí, una y otra vez, donde se distribuían como un homenaje a los innombrables flores, fue allí donde muchas veces se encontró las fosas, se encontraron los huesos, se encontró la verdad tenaz. Es esa dimensión inclaudicable que nos debe llevar a la impugnación más firme de lo que quiere lograr la desaparición forzada. El miedo, el terror, la reproducción del miedo que genera el no te metas, que genera vidas que no se comprometen con los otros. La historia universal, lamentablemente, nos prueba que la violación de los derechos humanos, y particularmente la desaparición forzada de personas, no solo daña a las víctimas, ni siquiera daña a los hijos o a los familiares directos de las víctimas. Daña en tercera, cuarta y quinta generación no solamente a los familiares de las víctimas, daña profundamente a la sociedad en su conjunto. Por esto no es un tema de los familiares, y en todo caso todos somos familiares, todos somos familiares. Hay una clave profundamente humana que nos lleva a esa convicción, que nos lleva a afirmar eso que debe ser un horizonte de sentido. Esta idea del derecho a tener derechos y de incorporar el derecho a no ser detenido o desaparecido, nos refiere a un derecho fundamental, que es el derecho a la convivencia pacífica, que es el derecho a dirimir nuestras diferencias legítimas en una plataforma en donde impere la libertad, en particular la libertad del que no piensa como yo, como decía muy bien Voltaire o Rosa Luxemburgo, que en esto no hay referencias ideológicas que marquen la defensa irrestricta de la libertad. Es el derecho, justamente, a que quien cometa un delito, y sobre todo quien cometa un delito imprescriptible, que sigue cometiéndose una y otra vez, uno y otro día, pueda y deba de ser desafiado por la justicia. Y si no puede ser desafiado por la justicia porque se ha erosionado, que sea desafiado por la verdad, que sea desafiado por la memoria, que sea desafiado por la necesidad de que los estados se hagan cargo de la reparación. Esta perspectiva, que nos refiere a una dimensión de ciudadanía universal, es una perspectiva en la que tenemos que ser absolutamente radicales. Hay pocas causas en las que se tiene que ser absolutamente radical, en las que no caben negociaciones, en las que no caben intercambios de valores que por definición no pueden intercambiarse. No se puede intercambiar la paz por la justicia. No se puede intercambiar la paz o la democracia por la verdad, porque no son creíbles la democracia o la paz sin justicia,
sin memoria, sin verdad. Muchas veces en América Latina hemos visto una y otra vez esa idea peregrina, esa idea absolutamente rechazable, condenable, de la necesidad para que construir el futuro y sobre todo para alivianar la carga de nuestros hijos y de nuestros nietos, bueno, demos vuelta a la página. No puede darse vuelta a una página que no está escrita. No puede darse vuelta a una página sobre la injusticia, sobre la no verdad. Y advirtamos con mucha claridad, en este país, en donde sigue habiendo restos de detenidos desaparecidos, en este país sigue habiendo gente que sabe dónde están, Y las pruebas son abrumadoras. Las pruebas son también, en muchos casos, documentales, además de testimoniales. Esa claudicación absoluta debe despertar nuestro profundo rechazo, nuestro rechazo absolutamente radical. Y esto no tiene nada que ver con revancha, no tiene nada que ver con violencia, nada. No conozco una organización más no violenta y más profundamente democrática que la organización de familiares de detenidos desaparecidos. No conozco una causa que abrigue el futuro, la utopía, la necesidad de la construcción de una sociedad democrática, en donde haya una convivencia pacífica, en donde se implante la libertad de los que piensan distintos, que esta causa. Por eso no podemos sino requerir una y otra vez que quienes conducen al Estado se hagan cargo de este desafío, se hagan cargo de esta cuenta pendiente. Esta cuenta pendiente no admite demoras. Está siendo una cuenta pendiente que ya lleva décadas. Se impone la justicia, se impone la verdad. La tragedia de los crímenes, la tragedia del crimen, de la desaparición forzada, nos vuelve a probar una y otra vez que no hay caducidad que valga para este tipo de crímenes. Han emergido visiones absolutamente equivocadas respecto a que los principios emancipadores del derecho internacional de los derechos humanos generarían un menoscabo de nuestra soberanía. Y en particular se ha hablado de que la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tantos otros tratados que el país libremente ha firmado, sería una suerte de menoscabo a nuestra soberanía como Estado nacional. Debo decir con mucho orgullo, porque implica uno de los orgullos más grandes que me habitan, que yo fui perito de parte en el juicio de la familia Gelman, que figuraba como el juicio de la familia Gelman contra el Estado uruguayo. Recuerdo muy claramente cuando tuvimos la audiencia en Quito, y allí muchos comprometidos por la defensa de los derechos humanos y muchos de los familiares de la causa Gelman pusieron el emblema absolutamente correcto de que ese juicio no era la familia Gelman versus el Estado uruguayo. Era la familia Gelman a favor del Estado uruguayo. Porque el Uruguay, nunca me he sentido más uruguayo, y para los que le guste decir, nunca me he sentido más oriental, que defendiendo los valores por los cuales la familia Gelman recogió, no solo para ellos, no solo para sus víctimas, sino para todos los detenidos desaparecidos, recogió el clamor porque no hubiera obstáculos para la búsqueda de la justicia. Nunca me he sentido más uruguayo u oriental que en ese momento, porque siempre, a lo largo de nuestra historia, la nación entre nosotros fue la república, fue la cosa pública. La nación se abonó en un conjunto de valores a los que defendimos como, de alguna manera, núcleo fundamental de nuestra esencia como nación. Se fundó como esa comunidad espiritual de la cual nos permite en un plebiscito cotidiano reafirmar
que, así como somos ciudadanos del mundo y tenemos compromisos que van más allá de fronteras, somos inclaudicablemente uruguayos. Nacimos en este lugar, en este rincón perdido, difícil de América Latina. Y lo somos porque históricamente hemos compartido valores. Y esos valores, cuando han sido derrotados, cuando han sido rotos, han generado, bueno, esto, el terror, han generado la violencia, han generado justamente la ruptura absoluta de los derechos humanos como simiente de una construcción ciudadana que valga la pena. Quiero convocar a todos los compatriotas a que piensen en el abismo de lo que estamos conmemorando hoy. Quiero que piensen en lo que significa la desaparición forzada. Quiero que piensen en ese delito aberrante que forma parte de uno de los instrumentos más siniestros de una práctica de terrorismo de Estado. Quiero que piensen en lo que significa la comisión cotidiana, imprescriptible de ese delito. Quiero que piensen en lo que han sufrido y en lo que sufren los familiares de detenidos desaparecidos. Y quiero que piensen ¿para qué? Para que afirmemos nuestro nosotros nacional, en el que haya lugar para todos, en ese programa de justicia contra la impunidad, verdad contra este pacto de omertá que sobrevive desde hace décadas, verdad contra la mentira contumaz que todavía vemos reproducirse entre nosotros una y otra vez, memoria contra el olvido impuesto y reparación frente a daños incalculables como han sido. No puede haber punto final. Es vano, es vano. Vendrán nuevas generaciones. Esto tiene que ver no solamente con los contemporáneos. Idea absurda y equivocada, profundamente equivocada, de que esto se reparará cuando mueran los protagonistas. La historia universal prueba una cosa completamente distinta, completamente distinta. Y frente a esa perspectiva, siempre debemos reivindicar que esta causa, que es una causa radical, inclaudicable, es una causa que sobre todo tiene que ver con el futuro, que sobre todo tiene que ver con lo que debemos legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros adversarios, que ese siempre fue un emblema del porvenir en este país. Quiero terminar recordando con una particular emoción en una persona emblemática como Luisa Cuestas, que murió nonagenaria sin saber. Quiero recordar en ella a tantos que murieron sin saber. Quiero recordar en ella a su hijo y a tantas víctimas que desaparecieron y que todavía hoy tenemos en nuestro recuerdo. Quiero recordar también en su recuerdo luminoso, y esto no fue pactado con mi querido amigo que habló antes, quiero recordar a Ada Margaret Burgueño Pereira. El último 20 de mayo, en el marco del programa de Imágenes del Silencio, quiso, vaya a saber qué, que la persona la detenida desaparecida que me tocó llevar en un cartel fuera Ada Margaret Burgueño Pereira. La conocía, pero había cosas que no conocía de ella. Sabía que había muerto a los 24 años. Sabía que era una estudiante. Sabía que formó parte de la juventud de estudiantes católicos que había nacido en La Valleja. Sabía que había sido desaparecida en Villa Ballester, en Argentina. Sabía que había tenido una militancia política. Sabía que estaba enamorada de un soldado conscripto argentino que también fue desaparecido con ella.
pero no sabía de sus poemas. No sabía de sus poemas. Y encontré en sus poemas muchos fragmentos cargados de futuro. Y quiero terminar homenajeando a ella y en ella a todas nuestras víctimas. Ese fragmento de sus poemas, que es la marca del desafío inclaudicable de seguir la lucha por justicia, por verdad, por memoria y por reparación. Decía ella en uno de sus poemas: escribir sin dejar rastro, amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro. Graciela Basualdo Noguera. Andrés Belici. Mónica Benarroyo Pecu. Como cada vez que convoca a madres y familiares de detenidos desaparecidos a cualquier actividad que se realice de forma presencial o como ahora, ¿no? Como estamos viviendo en esta emergencia sanitaria de forma virtual, nuestros artistas, la cultura de nuestro país siempre está presente, siempre dice sí a estar en un escenario. Así es, hoy Alejandra nos acompaña Mario Carrero. El tamaño de una persona no alcanza nunca a reflejar su real estatura. El tamaño de una persona no lo define tampoco su género o condición. Y usted, doña Luisa, no pocas veces nos dio fuerza a todos nosotros, machos valerosos, con su altísima y poderosa decisión, con su tierno coraje, ese tierno coraje suyo de madre y militante. Hay una noche en que el silencio cala más hondo que 1000 palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha. Para que nadie se olvide nunca, para que el miedo pierda la calma, para que nadie se sienta solo, va Luisa Cuesta abriendo la marcha. Por ella cuesta la indiferencia, por ella cuesta esconder la rabia, porque va Luisa, se oye el silencio, porque va Luisa abriendo la marcha. Por la avenida Luisa pasea, su dignidad casi centenaria. La pequeñita madre pregunta, sin gritar nunca media palabra. Hay una noche en que el silencio cala más hondo que 1000 palabras. Hace algún tiempo circula por correo electrónico una carta abierta, un mail, escrito por Chicha Mariani. Chicha Mariani, abuela fundadora del movimiento de abuelas de Plaza de Mayo. En ese correo, la abuela intenta comunicarse con su nieta secuestrada, con su nieta perdida. Allí da una serie de señas para intentar forzar ese encuentro. También solicita que sea enviado a la mayor cantidad de gente posible
por lo que con esta canción intentamos unirnos al pedido de la abuela. Chicha Mariani falleció, ya no está entre nosotros, al igual que Luisa Cuesta. De todas formas, su lucha, que es la nuestra, no tiene fecha de caducidad. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía. Amar, pelear, soñar y honrar la vida. Que era delito, decían. Son peligrosos, decían. Los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en la cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. Puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. Puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. Querida nieta, te cuento que Eduardo Chisola Cano, Alberto Corch Laviña, Julio Correa Rodríguez. Hasta aquí hemos llegado con esta transmisión especial del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Fue un gusto acompañarlos en esta convocatoria de madres y familiares de uruguayos de detenidos desaparecidos. Nos despedimos reafirmando nuestro compromiso con verdad y justicia.
Vaya también nuestro abrazo a cada uno de los integrantes de Madres y Familiares, a nuestras queridas viejas, las que todavía están, y recordando a aquellas que se fueron intentando saber dónde estaban los restos de sus hijos. Y agradecer, por supuesto, que como todos los años, decidan que periodistas integrantes de este sindicato de APU los estemos acompañando. Queríamos despedirnos con un poema del chileno Oscar Hans, ya que estamos recordando a los desaparecidos del mundo entero este 30 de agosto. Se llama Hueso y él se lo escribió a su hermano desaparecido en la dictadura de Chile. Curiosa la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras, a esas que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano, será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día, la picota que excava la tierra choca con algo duro. No es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y que ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Gracias por habernos acompañado. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas flojas que esconden tanto dolor, oír el viento de mayo que pregunta dónde están aquellos seres amados con los que añoran estar. El silencio nos unió, la emoción me dominó. Fotos viejas de personas presentes que alguien robó y no paran de ocultar. Son cobardes sin piedad, escondidos en un búnker que les dio la impunidad. Solo quiero creer que la lucha nos traerá el olvidado sentido de valentía y dignidad. Sacar del fondo de un pozo, sacar del fondo del mar, saldar con esta vergüenza y que sepan la verdad. Señora de pelo blanco, de infinita bondad, tómeme bien de la mano, porque hoy me va a acompañar, abrazando a la familia de los que quieren juntar las piezas de cada historia que aún no pudieron sanar. Señora de pelo blanco, señora de pelo